Marcos capítulo 2, versículo 18 en adelante. Dice así la escritura, miren, dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Bueno, aquí acabamos de leer Marcos 2:18, pero en los versículos anteriores, hermanos, encontramos, ¿verdad?, que los fariseos también le estaban preguntando a los discípulos acerca de la relación que Jesús tenía con los publicanos y pecadores. ¿Sí se acuerdan, hermanos? ¿Verdad? Que ellos, los fariseos, los andaban criticando, ¿verdad? Y como decía, ¿por qué, si él dice que es santo, por qué se anda juntando con quién? Con los publicanos y los pecadores. Fíjense cómo eran los fariseos, hermanos, ¿verdad? Y eso es lo que sucedió antes de lo que acabamos de leer, ¿verdad? Entonces, hermanos, en esta ocasión, nuevamente aquí fíjense qué hacen los fariseos. Van con el Señor, van directo, ¿verdad? Y otra vez le empiezan a cuestionar, le empiezan a criticar, ¿verdad? Y vienen con palabras de reprensión. ¿Por qué? ¿Por qué, Jesús? Hermanos, ellos molestos porque pensaban que los discípulos estaban quebrantando la ley, ¿verdad? ¿Cuál es la ley que ellos decían que estaban quebrantando? La ley del ayuno, ¿verdad? Porque les dice, acabamos de leer, que les dice los fariseos al Señor: bueno, ¿por qué los de Juan el Bautista sí ayunan, pero tus discípulos qué? Ellos no ayunan. Entonces, hermanos, de manera que, fíjense qué sucede ahí, una controversia, ¿verdad?, sobre el ayuno. Entonces, una controversia, hermano Juan, ¿qué viene siendo una controversia? Miren, es una discusión entre dos opiniones que diferentes, ¿verdad? Uno dice que es blanco y el otro dice que es negro, ¿verdad que sí? Entonces, todo esto sabemos de que siempre ha sucedido, ¿verdad? Hasta en nuestra propia familia hay controversias, ¿verdad que sí? Unos pensamos una cosa y otros dicen otra cosa, ¿verdad? En este caso, hermanos, la controversia fue entre el Señor y los fariseos, ¿verdad? Pero la controversia o el punto que estaban ellos tratando de arreglar era lo del ayuno. ¿Sí, hermanos? Entonces lo primero que los fariseos hacen, le hacen la pregunta sobre el ayuno. ¿Sí, hermano José? Los fariseos le hacen una pregunta al Señor sobre el ¿qué? Sobre el ayuno. Ahí lo dice en el versículo 18. Ponle el versículo 18. Miren, dice: y los discípulos, vean, le dicen los fariseos, y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban, y dice que vinieron ¿quién? Con el Señor, y le dijeron, fíjense qué le preguntan: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, pero tus discípulos qué? Ellos no ayunan? Vean, le están reclamando, le están diciendo que están quebrantando la ley, vean, la ley de Moisés, ¿verdad? O sea, la ley entre comillas, hermanos, porque ellos habían hecho sus propias leyes. Vean, porque si vamos a la Biblia, no era la ley de Dios, o
sea, en cierta manera no era una ley, la ley de Dios, ¿verdad? Ellos estaban haciendo, ellos habían puesto leyes donde no había ¿qué? Leyes, ¿verdad? Los fariseos y los judíos seguían muchas costumbres, ¿verdad? Hasta el día de hoy siguen teniendo muchas costumbres. Miren, vamos a tratar de entender, ¿verdad? ¿Por qué estaban poniendo una ley donde no había ley? Miren, la palabra ayunar significa literalmente abstenerse ¿de qué? De alimentos, ¿verdad? Entonces, hermanos, fíjense, la ley de Moisés establecía solamente un día de ayuno, ¿verdad? En el año, que era el día de la expiación, y eso lo menciona allá en Levítico, ¿verdad? Hermanos, pero fíjense, después del exilio por los babilonios, ¿qué era el exilio, hermano José? El exilio era la huida de un lugar a otro. ¿Verdad? Hermano, que vinieron los babilonios y destruyeron el templo y se llevaron esclavizados a los judíos y se los llevaron allá a Babilonia. Ese es el exilio. Hermano, después del exilio por los babilonios, los judíos establecieron 4 ayunos nacionales por año, ¿verdad? Entonces es lo que encontramos en la Biblia. Pero miren, los fariseos, para demostrar que cuán celosos eran, habían establecido más ayunos. O sea, ya no eran 4, sino eran más de 4 ayunos, ¿verdad? Porque ellos consideraban que el ayuno era la mejor manera de impresionar a Dios, ¿verdad? Y a las demás personas. Entonces dice la Biblia que cuando ayunaban, ¿qué es lo que hacían cuando ayunaban, hermanos? Dice que se vestían de cilicio, ¿verdad? Y se ponían ceniza, hermano, en su rostro y hundían las mejillas y aparentaban estar demacrados, ¿sí, hermanos? Así, ¿verdad? Para decir que estaban sufriendo, ¿verdad? Y que eran muy espirituales, ¿verdad? Hermano, el cilicio, ¿sí saben qué, hermana Lupita? ¿Sí sabía qué era el cilicio? ¿Verdad? Porque leemos la Biblia y encontramos palabras raras, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Cilicio, hermano, era una ropa o vestido de color negro de cabra o de camello. Hermano, estaba elaborada de manera áspera para ponérsela a la flor de piel, ¿verdad? Hermano, ¿verdad que sí pica? Imagínate que te pones una camiseta o un saco de piel de chiva, ¿verdad? Pero hermano, no era con la piel hacia abajo, era con los pelos hacia el cuerpo. ¿Qué te va a pasar? Pues te va a estar picando, ¿verdad que sí? O sea, era una manera como para castigarse, hermanos, para sufrir, ¿verdad? Donde ellos demostraban que estaban estaban sufriendo por la causa de Dios. ¿Verdad? Entonces los fariseos, hermanos, querían que las demás personas los vieran y exclamaran, ¿verdad? Y la gente les dijera, ah, mira qué religiosos, ¿verdad? Son estas personas. Pero allá en la oración modelo, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor? Que ellos también oraban para ser vistos ¿de qué? De los hombres, ¿verdad? Pues también en esto era lo mismo. Ahora, miren, hermano, que el Señor, ahora, Él no está en contra del ayuno. Sí, hermana Pilar, el Señor Jesús no está en contra del ayuno, sino está en desacuerdo con la hipocresía de los fariseos, ¿verdad? Porque ellos lo estaban haciendo no para agradar a Dios, sino para que, ¿qué? Agradar al hombre, ¿verdad? Para que la gente los viera, ¿verdad? Por eso el Señor les dijo allá en Mateo 6:16, ¿verdad? Es otro pasaje, hermanos, miren, donde dice, les dice el Señor a la gente, dice, cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, ¿verdad? Como hacen los hipócritas. A ellos les gusta que la gente sepa que están ayunando. Les aseguro que ese será el único premio que ellos recibirán.
cuando ustedes ayunen, les dice el Señor, piensen bien, dice, peínense bien, ¿verdad? Peínense bien, dice, y lávense la cara, para que la gente no se dé cuenta que están ayunando. ¿Verdad? Solo Dios, su Padre, quien conoce todos los secretos, sabrán que están ayudando y les dará el premio. ¿Verdad? Y es cierto, hermanos. Entonces, cuando hagamos algo a Dios, ¿verdad? No lo hagamos para que la gente lo vea, para que digan, ah, mira, qué bonito es el hermano Saúl. Sí, hermanos, o sea, sino para que cuando hagamos algo, que Dios lo vea. O sea, es más, que los demás no lo vean, pero que Dios lo vea, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo el Señor sobre el ayuno. Pero Él no está diciendo, no ayunen. Sí pueden ayunar, pero háganlo de manera correcta, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento, hermanos, el ayuno se usaba para manifestar dolor por la muerte de un ser querido, ¿verdad? Por causa del pecado y por los momentos de peligro, ¿verdad? Si vamos al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, hermanos, ahí se menciona, dice que se vistieron de silicio y se llenaron de ceniza, pero era cuando estaban sufriendo, cuando había persecución, ¿sí, hermano? Y el ayuno, hermano, en la era cristiana, pues no es un mandamiento, como muchas religiones hoy lo están enseñando, pero tampoco es pecado que alguien lo practique. Entonces, cuando se tiene el propósito y la actitud correcta. Ahora miren, ¿qué dice el versículo 19? Ponle el versículo 19, ¿sabes? Miren, entonces, ¿qué es lo que hicieron los fariseos? Le hicieron una pregunta al maestro. ¿Y qué va a hacer el Señor Jesucristo? Pues les va a contestar. Vean, entonces tenemos la respuesta de Jesús sobre el ayuno. Miren, dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Entonces, ahí está la respuesta del Señor, ¿verdad? Y esta respuesta que Él les dio era una respuesta para que ellos reflexionaran, ¿verdad? Y hermanos, les presenta el punto principal de lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿verdad? Pero que ellos no lo entendían. Miren, ¿qué es lo que hace el Señor, hermanos? Miren, les pone una ilustración, ¿verdad? ¿Cuál es la ilustración? Hermano Juan, ¿cuál es la ilustración que les pone el Señor? De una unión nupcial, ¿verdad que sí? Dice, entre tanto que está ¿quién? ¿Verdad? Entre tanto que está el esposo, entonces, fíjense, le estaba poniendo una ilustración del matrimonio, de una unión nupcial, ¿verdad? Y les dice que los discípulos, como en ese momento que estaba el Señor Jesús en vida, ahí con ellos, hermanos, ¿qué es lo que había en ellos, hermanos? Fíjense, ¿saben qué es lo que tenían? ¿Quién estaba con ellos? El esposo, ¿verdad? Entonces, si está el esposo con ellos, ¿cómo va a estar la novia? Anda, pues pregúntenle a Sara, ¿verdad? Pregúntenle a los que tienen novios. Ay, hasta se les brinca el corazón, ¿verdad que sí? Sí, hermanos. Entonces, el esposo es Cristo, hermanos. ¿Cómo sabemos que el esposo es Cristo? Bueno, porque también lo dijo Juan el Bautista, hermanos. Mira, allá en Juan 3:29, ¿verdad? Si están ahí para apuntar, ¿verdad? Lo apuntan y lo leen allá en su casa. En Juan 3:29, dice la escritura, dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, es mi gozo está cumplido. O sea, entonces, ¿quién es el amigo del esposo? Es Juan el Bautista, hermanos, ¿verdad? Juan el Bautista es el amigo de ¿qué? Del esposo, ¿verdad? Y luego dice
Juan 3:30, dice, es necesario que Él crezca y yo ¿qué? Y yo mengüe. ¿Verdad? Porque, hermano, hubo una revolución cuando Juan el Bautista llegó y les predicó a la gente ¿verdad? Y les habló de manera poderosa, ¿verdad? Les habló acerca de su pecado y la gente se arrepintió y se fueron bautizados. Y fue muy popular Juan el Bautista. Allá en el desierto hay un hombre que está predicando y están bautizando y la gente se iba allá. ¿Sí, hermano? Pero cuando llegó el Señor Jesucristo, hermanos, ¿qué hizo Juan el Bautista? Dejó que el Señor brillara. ¿Sí, hermanos? Y así debemos de ser los cristianos. O sea, nosotros no somos los que debemos de brillar, hermano. El que debe de brillar es Cristo. ¿Sí, hermano? Entonces, los fariseos, hermanos, en este momento no entendían la importancia de la ocasión. ¿Cuál era esa ocasión que ellos estaban viviendo? Pues que al lado de los discípulos estaba ¿quién? El esposo. Entonces, hermano, en forma para parafrasearla, la respuesta que el Señor Jesús le está dando a los fariseos es la siguiente, hermanos. Miren, ustedes creen, es como si le dijera a los fariseos, ustedes creen que estamos aquí en un funeral. No es así. Esta es una ¿qué? Es una boda. Y en las bodas no es ¿qué? No se ayuna. Sino que ¿qué se hace en las bodas, hermana Lupita? ¿Verdad? Sí. Hay alegría, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Hay abrazos, hay risas, hay plática. ¿Verdad? Esto es lo que sucede en una boda. El esposo estaba presente en ese momento. Y en ese momento, ¿qué es lo que había con los discípulos? Pues celebración, hermano, regocijo, risas, alegría. Entonces, esto nos enseña que hay veces que no se va a poder complacer a la gente. ¿Sí, hermanos? Hay veces que no se va a poder complacer a la gente, ¿verdad que sí, hermano don Anciano? ¿Sí se acuerdan de Sancho Panza y Don Quijote de la Mancha? ¿Sí se acuerdan? Y bueno, también había una de ilustración donde iba un burrito y un niño, ¿verdad? Y luego el papá llevaba al niño en el burro y la gente decía, mira, el señor ya viejito, ¿y por qué lleva al niño ahí? Pues él es el que debe ir arriba del burrito, ¿verdad? Y pues bueno, ya después se cambió y se subió el viejito al burro, ¿verdad? Y el niño pues se fue caminando y luego otra gente, mira qué abusón, mira cómo lleva el niño ahí caminando, ¿verdad? No, pues al último pues se subieron los dos al burro. Mira que la carga tan pesada que llevan ese pobre burro. O sea que a la gente no le vamos a dar ¿qué? ¿Verdad? Y así era con los fariseos, hermano. A los fariseos el Señor Jesús nunca les dio gusto, ¿verdad? Pero el Señor Jesús hizo siempre lo correcto. Entonces fíjense, hermano, dice Mateo 11:18. Dice, porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Fíjense, ¿qué sucedió? ¿Quién vino? Vino Juan el Bautista. ¿Y qué es lo que hacía Juan el Bautista? ¿Qué comía, hermano Ulises? ¿Verdad? No comía carne asada, ¿verdad? O sea, como comía cosas que le daba el campo, ¿verdad que sí? No comía banquetes ni lujos, ¿verdad? Y la gente, ¿qué le decía? Fíjense, demonio tiene, le decían a Juan el Bautista. Y luego dice Mateo 11:19, vino el Hijo del Hombre que come y ¿qué? Y come y bebe. Y le dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de los publicanos y pecadores. Dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Fíjense, hermano, porque el Señor, ¿verdad? Cada rato lo invitaban. ¿Qué hizo Zaqueo? Sí. Bueno, de hecho, el que
¿quién fue? El Señor, ¿verdad? Saqueo, hoy voy a ir a tu casa. Y Saqueo hizo un banquete, ¿verdad que sí, hermanos? Y ahí el Señor estaba, ¿verdad? Qué rico comía, yo creo, hermanos. Entonces, hermano, qué bonito es la convivencia, ¿verdad? Cuando hay una campaña. Hermano, pero fíjense, hasta aquí hemos visto dos cosas de la controversia del ayuno. Miren, vimos la pregunta de los fariseos al Señor Jesús. Ahora ya vimos también la respuesta que les da el Señor Jesús acerca del ayuno. Pero también en el versículo 20, ¿cuál es ahí? Encontramos una profecía, hermanos, de Jesús. Miren, ¿qué dice el versículo 20? Dice, pero vendrán ¿qué? Vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Entonces, y ese día cuando llegó, ¿cuándo fue? Porque dice que el esposo ahí está, pero dice que en el futuro el esposo les iba a hacer ¿qué? Iba a ser quitado. ¿Cuándo fue eso? Fue en el día de la crucifixión, cuando lo arrestaron y que Judas lo traicionó con un beso y se lo llevaron. ¿Verdad que estaban? ¿Dónde estaban? En el monte de los olivos, hermano. Ahí estaban juntos y llegaron los malos y se llevaron al esposo. Y luego, ¿qué sucedió? Lo crucificaron, el Señor fue sepultado y ahí ahí fue donde se lo quitaron. Entonces, y en ese entonces sí, iba a ser conveniente ¿qué? Ayunar y llorar. Hasta quién lloró, ¿verdad? Bueno, lloró Pedro, ¿verdad que sí? Pero antes de que lo crucificaran, ¿sí, hermanos? Fueron momentos difíciles, fueron momentos de dolor, de tristeza. Ahí cuando les fue quitado el esposo. Hermano, pero fíjense, después de lo que acaba de decir el Señor, miren, aquí en el versículo 20, el Señor todavía, fíjense que, ¿saben qué es lo que hace? Presenta dos ilustraciones para reforzar la enseñanza anterior. ¿Sí? Miren, ¿qué dice el versículo 21? Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira del viejo y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de ¿qué? Se ha de echar. Entonces, miren, hermano, ¿quién es costurera? Hermana Lupita, ¿usted no es costurera? ¿No? ¿Sí sabe de costura? ¿Cose a máquina o cose con la mano? No, yo estuve trabajando en costura, pero en la fábrica, para los asientos de todos los carros. Ah, ok, bueno, entonces sí sabe. Sí. Yo acabo de comprar una máquina, hermanos, y apenas me estoy enseñando, ¿verdad? Me decía mi mamá que cómo era posible que si sabía costurar en una fábrica no sabía. Le dije, es que es diferente, porque yo no sé, cada quien tiene su posibilidad, porque para hacer un corte de un vestido pues se necesitan los moldes, ¿verdad? Y para hacer los moldes, pues es... Y yo para hacerte un asiento te lo hago todo, o sea, la costura, la piel y todo. Y bueno, y es que ella nada más hacía una función, ¿verdad que hicieron? Nada más le cosía así la rayita y otro y se lo pasaba y otro, ¿verdad? Pero no cosía toda la prenda, todo el asiento, ¿verdad? Bueno, pero fíjense, hermano, ¿qué dice el Señor? Nadie pone remiendo en paño nuevo, en vestido nuevo. ¿Qué es un remiendo? Es un retazo de tela, ¿verdad que sí? Un parche. Es un parche, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Un parche que o sea, si acá está la tela vieja, que ya está rota, y tú le pones un parche, pues es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Entonces, hermano, es cierto, ¿verdad? Porque si se cose la tela nueva en tela vieja rota, la tela nueva
al lavarse la primera vez comienza a encogerse y esto provoca que la tela vieja se ponga tirante y dañe la costura y finalmente se rompa, ¿verdad? A lo mejor no lo hemos experimentado porque casi no hemos hecho eso, ¿verdad? Pero es lo que sucedía en aquel entonces, hermano. Entonces lo que está diciendo, lo viejo no se puede combinar ¿con qué? Con lo nuevo, ¿verdad? Y es cierto, hermanos. Mira, el Evangelio de Cristo no se puede combinar ¿con qué? Con el Antiguo Testamento. El Evangelio de Cristo no se puede combinar con las tradiciones de los fariseos. Es lo que les está diciendo, hermano. ¿Verdad? Porque el ayuno ¿qué era? Era del Antiguo. Las tradiciones que hacían los fariseos, porque habían inventado muchos ayunos. No se puede, no combina, hermano, no puede llevarse los dos, porque entonces el Evangelio no va a funcionar, ¿verdad? Entonces, pero también, fíjense, le pone otra ilustración, dice en el versículo 22, dice, nadie echa vino nuevo en odres, ¿qué? Viejos. Ahora, ¿cuáles eran los odres? Los del vino. Parecían unos tinajitos así. Eran recipientes fabricados de cuero. No pensemos que eran de vidrio. No eran jarras de vidrio. Eran cueros, eran recipientes, así como si han visto las películas de los vaqueros, que traían ahí unas así como cantinfloras, ¿verdad? Eran así de cuero, ¿no? ¿Verdad? Entonces, miren, hermano, el vino nuevo es el jugo fresco de la uva que con el tiempo se va fermentando, ¿verdad? O sea, los judíos, ¿qué hacían? Cosechaban la uva y cuando la uva estaba nueva, pues era puro jugo de uva, ¿verdad que sí? Pero ellos la guardaban y con el tiempo que iba pasando, pues se fermentaba, ¿verdad? Y pues ya tenían otro sabor, ¿verdad? Pero ellos así lo tenían que tomar, hermanos. Entonces, el odre viejo es un recipiente de cuero que por su uso anterior ha sido expandido por la fermentación y que ahora ya no se puede expandir más. ¿Sí, hermano? O sea, la fermentación ¿qué hace? Que se infle. ¿Verdad que sí? Entonces, hermano, el odre viejo ya está expandido, ya no se puede expandir más. Entonces lo que dice el Señor es de que si tú le pones jugo nuevo, pues si ya está retirado el odre de cuero y le pones jugo nuevo, pues se va a volver a fermentar, ¿verdad? Y va a crecer más y va a romper el ¿qué? El odre viejo. Entonces, fíjense, es lo que estamos viendo, hermanos, de que el Evangelio no se puede mezclar ni con Por eso, hermano, el Evangelio de Cristo es puro. El Evangelio de Cristo no se puede ¿qué? Combinar con las tradiciones de los hombres. Entonces, ¿qué nos enseñan estas dos ilustraciones, hermanos? Pues nos enseñan que no podemos combinar el Evangelio de Cristo con las tradiciones de los hombres. El Señor, hermanos, nos está explicando que las nuevas relaciones requieren nuevas expresiones. Los discípulos de Jesús no ayunaban porque no era apropiado, porque la nueva dispensación en la que estaban era la del Mesías. Es decir, hermanos, que los conceptos de Jesús que está introduciendo son muy poderosos para ser contenidos en antiguos moldes. ¿Verdad? Las antiguas ceremonias y ordenanzas rituales, ¿verdad? No, hermanos, no son compatibles con el Evangelio de Cristo, hermanos. De hecho, fíjense, por eso el Señor dijo, ¿qué es lo que había dicho? Oíste que fue dicho a los antiguos, ojo, ¿por qué? ¿Y diente? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Verdad? O sea que si alguien me saca el ojo, allá era, pues yo también te voy a sacar el ojo. Y si me tumbaste el diente, pues yo también te voy a tumbar el diente. ¿Verdad? Pero el Señor dice,
viejos o la ropa vieja. Pero Cristo dice, mas yo os digo, amad a vuestros, vean, perdonar a los que nos persiguen y orar por los que, ¿qué?, os ultrajan. Entonces, esos son la ropa nueva y los odres nuevos. Vean lo que está trayendo el Señor. Entonces, y esta es la razón del por qué los fariseos entraron en controversia con el Señor. Las verdades nuevas a menudo son muy difíciles de aceptar. De hecho, los judíos, hermanos, los que estudian, ellos estudian, si han entrado a YouTube a ver a los judíos. Hermano, ellos, ¿saben qué es lo que estudian los judíos? La Torá, ¿verdad? Pero miren, y bueno, ahora, bueno, ¿qué es la Torá? ¿Cuál es la Torá, Sara? No es un toro. La Torá es un libro. Bueno, es el Pentateuco, hermanos. Bueno, pues queda igual. ¿Cuál es el Pentateuco, hermana Pilar? Los primeros 5 de qué? ¿Ves? Así es. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. ¿Verdad? Así es. Entonces, esa es la Torá, hermanos, los primeros 5 de la Biblia. Pero, hermanos, fíjense, ¿sabían ustedes que los judíos tienen otros libros para interpretar la Torá? ¿Sí sabían? O sea, ellos tienen eruditos que leen allá la Torá y luego ya escriben otros libros. Bueno, esto que está diciendo acá, pues quiere decir esto, y pues le ponen ahí para que, y esas vienen siendo las tradiciones de ellos. ¿Sí, hermano? Los judíos hicieron más de 600 leyes para invalidar la palabra de Dios. Así es, amén. Entonces, hermano, ellos, fíjense, tienen ustedes lo pueden buscar en internet. Miren, tienen el Pesad, el Ramés, el Drosh y el Sod. Pues quién sabe qué dirán, hermanos. Pero es que es el idioma hebreo, ¿verdad? Donde ellos, pero esos son libros que ellos han hecho, o de los eruditos que ellos tienen, que han leído la Torá y sacaron otros libros. Y de ahí vienen todas las tradiciones. ¿Sí, hermano? Pero, hermano, el Señor no se anda con tanto rollo. ¿Sí? Hermano, ¿verdad? Hermano, es difícil entender lo que el Señor dice. Hermano Juan, es difícil entender lo que el Señor dice. No, hermanos. ¿Cuál es el primer mandamiento de la Biblia? ¿Y el segundo? ¿Quién no puede entender eso? ¿Verdad que el Señor, hermano, no se complica tanto? ¿Verdad? Miren, él la enseñanza que trajo fue práctica. ¿Verdad? Hermano, él va al grano y sus enseñanzas son concisas y precisas. ¿Verdad? Por eso él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es. ¿Verdad? Entonces, hermano, pregunta ya para concluir. ¿Cuál es la actitud que debe de caracterizar al cristiano con esta nueva relación que tenemos con el Señor? ¿Qué es lo que debe de caracterizar, hermanos? Tenemos una relación con el Señor. Él ahorita aquí lo acaba de decir. ¿Cuál es? Pues debe ser la de regocijo. ¿Verdad? No estemos aquí en la iglesia como momias. ¿Verdad? No estemos como si fuera un funeral. Así se puede decir amén. A veces parece que estamos todos serios. No, manifiestemos el gozo, hermano. Pero en orden, ¿verdad, hermano Donación? Siempre hágase todo decentemente y en orden. Entonces, hermano, son muchas las razones por que debemos de estar contentos. Miren, el reino espiritual que trajo el Señor es mejor que el del Antiguo Testamento, ¿sí o no? Tiene mejores promesas. Ahora el cristiano está disfrutando de vida abundante. Dijo el Señor, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan poquita. No, ¿verdad? Para que la tengan y para que la tengan en abundancia. El Señor ahora, después de resucitado, es el Rey del universo.
¿Quién está sentado a la diestra del Padre? Vean, el Señor está sentado, hermanos. Él es el Rey del universo. En este tiempo, hermanos, no encontramos una razón para ayunar. Por eso nuestra adoración debe ser en espíritu y en verdad. Dice Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermano, en espíritu, ¿qué significa? Miren, significa afinar nuestro corazón con el de Dios. Es decir, debemos de tener una actitud correcta. Hermano, que nuestra actitud cuando venimos a alabar a Dios o lo venimos a adorar, hermano, que sea con fervor, que sea con gozo, correctos. Entonces, si practicamos una adoración malsana, aburrida y apagada, hermano, pues quiere decir que estoy estancado en la carnalidad. Hermano, ¿verdad que sí la carnalidad qué hace? ¿Verdad? Andamos de ociosos, ¿verdad que sí? La carne no... Ayer, ¿qué le dieron al mundo? ¿Qué le dieron al mundo ayer? Le dieron la carne, ¿verdad? Y hoy, ¿qué le estamos dando a Dios? Los huesitos. No, hermano, no debe ser así, ¿verdad que no? Entonces, hermano, nuestra meta es llegar a ser más espirituales, como dijo el apóstol Pablo en Efesios 4:13, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de quién. Y, hermano, la meta que tenemos es fácil o es... ¿Cuál es la meta que tenemos? Dice que llegamos a la estatura de la plenitud de quién. De Cristo. Aquí está, miren. ¿Y nosotros dónde estamos? Acá abajo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ser más espirituales, ¿verdad que sí? Para que ahora sí alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hermano, debemos de recordar que estamos en una fiesta espiritual. Hermana Lupita, cuando andaba ya en el baile, en la fiesta, en la boda, ¿cómo andaba? ¿Andaba triste o amargada? ¿Verdad que no, hermanos? Entonces, fíjense, hermano, los cristianos aún en medio de la persecución, ¿cómo andaban, hermano Donaciano? Dice que los apóstoles se regocijaban. Allá en Hechos 5:41 dice, y ellos cuando les dieron los azotaron, ándeles. ¿Verdad? Dice que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Hasta a mí yo llevo lo que sufrió el Señor. Fíjense, hermano. Dice también Hechos 5:42, dice, y todos los días en el templo y por las casas, dice, no cesaban de enseñar y predicar a quién. Fíjense también en Hechos 16:25 dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los que ahí estaban en la cama de piedra, hermanos. Estaban amarrados, hermanos, no se podían mover. Dice que tenían cepos, cadenas, estaban encadenados así, no se podían mover. Y estaban alabando al Señor. Fíjense qué bonito. Entonces la palabra evangelio, hermanos, significa buenas nuevas. Y el evangelio del Señor nos trae mucho gozo. Entonces, hermano, que no se nos olvide que estamos de qué? De bodas. Ya estamos de fiesta. Cada domingo, hermanos, con esa mentalidad debemos de venir. De que venimos a una ¿qué? A una fiesta, ¿verdad? Dios le bendiga. Hermano